Tal vez este like te puede incomodar de alguna manera en cuanto al mensaje, porque muchas personas no se alejan de Dios por pecado, se alejan de Dios por miedo. Y el miedo a que Dios nos regañe, miedo a que nos rechace, miedo a que nos pase factura por lo que hemos hecho. Y sin darnos cuenta, muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios porque tenemos una imagen equivocada de Dios. Sí, normalmente en algunas iglesias, muchos de nosotros en algunas religiones hemos visto un Dios alejado, un Dios que te castiga si tú no das dinero, un Dios que te castiga si tú no subes de rodilla una montaña, un Dios que te castiga si tú pecas demasiado o poco y si no haces ciertas cosas. Este Dios alejado que se habla en muchas religiones no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que de tal manera nos amó que, a diferencia de muchas religiones, se ha acercado a nosotros, que ya no tenemos que hacer cosas para acercarnos a Él, sino que lo único que tenemos que hacer es aprender a ser hijos. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y con eso tenemos una salvación tan grande, y con eso también un Espíritu Santo que nos da un espíritu de amor, de dominio propio, y nos da la posibilidad de vivir en una paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual va a guardar nuestros corazones y nuestra mente para que caminemos más seguro. Ahora, por si crees que Dios es un juez con el ceño fruncido, esto no es cierto. Dios no se sienta en una silla a mirar quién es salvo y quién no es salvo, porque Él ya no ve a nosotros como seres humanos, no nos ve a nosotros. Él ve a sus hijos. Me van a perdonar hoy un poquito porque hoy Él me ha pagado factura todos estos días y Matías tenía una gripa y creo que me la pegó. Entonces, hoy vengo a hablarte de un Dios que no castiga, primero. Él dice la palabra que es lento para la ira y grande para el amor. Vengo a hablarte de un Padre que de verdad ama, que restaura y luego transforma. ¿Sí me hago entender? Primero te ama, te acepta a pesar de lo que eres. Luego no solo te restaura, sino te transforma mediante, te va restaurando. Y si alguna vez pensaste, si regreso a Dios me va a aplastar, esta palabra es para ti. Esta palabra es para aquellos, Marilú, que muchas veces nos hemos alejado porque hemos visto un Dios distante que no habla. Un Dios que solamente está buscando que tú le adores. Pero no es así. Dios es un Dios cercano. Y Dios busca más que una adoración. Dios busca a hijos que más que hagan sacrificios, le obedezcan y disfruten de todas las bendiciones y promesas que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Así que te pido que por un momento te des la posibilidad de respirar profundo y dale gracias a Dios por un día más, porque hoy Dios no vino a señalarte, hoy Dios vino a abrazarte. El Dios que espera en el camino cuando cambia tu imagen de Él y sobre Él y cambia tu vida. La imagen de Dios siempre nos tiene que acercar y nunca alejar. Y hoy tenía un versículo que está en Salmo 103:8 que dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. Y tenemos una historia que cambia la imagen de Dios y quiero adentrarme un poquito en ella. Gracias, chicos, a los que están ayudándonos con los regalitos. Mira, tenemos a un hijo que se va con una visión incorrecta del padre. Un hijo que le pide la herencia al padre y que se va a disfrutar la vida, como muchos de nosotros hemos tenido la idea de disfrutar la vida. Y quiero hacerle una pregunta a cada uno de los que estamos acá. Nosotros, no sé si como a mí les pasó en algún momento, que teníamos una visión de disfrutar la vida sin Dios. Pensábamos que de alguna manera, si estábamos con Dios, pues todo era prohibición. No podíamos bailar, no podríamos cantar, no podríamos conocer personas, no podríamos hacer nada. O sea, una visión de Dios errónea. Sé que muchos de nosotros hemos caído en esta visión de un Dios que todo lo prohíbe. Un Dios que nada le gusta, un Dios que simplemente busca prohibirte cosas.
Y durante muchos años yo viví en esta visión incorrecta de Dios, pensando que realmente cuando me quisiera acercar a Dios es cuando fuera viejito, cuando ya estuviera cansado o cuando ya no pudiera disfrutar la vida como yo tenía en mi mente. A la vez me encontré con la mentira más grande del mundo, encontrándome más cansado, más vacío, buscando en cosas de este mundo, cosas que al final terminaban como que en vez de darme paz y tranquilidad y diversión, una verdadera diversión sana, al contrario, me sentía cada vez más cansado. Y hablo de todas las áreas, hablo de la área sexual, donde pensamos que aquellos que somos o vivimos en lugares machistas, el que tener una, otra o dos o tres parejas es lo mejor que puedes hacer. Eso es diversión, eso es felicidad, pero te das cuenta que terminas dañando a personas, que terminas más vacío como llegaste. Nos damos cuenta que simplemente vivimos en una burbuja donde los vacíos cada vez se hacen más profundos, pero cuando te acercas verdaderamente a Dios, miras que todo te es lícito. Sí, en Dios, cuando estás en Dios y caminas con Dios, te das cuenta que hay un sinfín de cosas. No es que no puedas bailar, no es que no te puedas divertir, no es que no puedas ir al cine, no es que no puedas tener una relación bonita, al contrario. Puedes tener todo esto, pero con algo mucho más maravilloso, que es la posibilidad de cuidar tu corazón y de cuidar tu mente y también de cuidar a las otras personas. La versión verdadera de un Dios de la Biblia es un Dios que te llama a decirte que claro que sí lo puedes hacer todo, pero ten mucho cuidado con aquello que te va a robar la paz y la tranquilidad. Claro que sí lo puedes hacer todo, pero sé consecuente, que muchas cosas que parecen libertad te llevan a libertinaje y terminan destruyendo tu vida. Entonces empieza el Espíritu Santo a obrar en nosotros, en nuestro corazón, y nos empieza a transformar a un punto donde los frutos son revelados, donde sin darnos cuenta empezamos a ser más empáticos, donde sin darnos cuenta empezamos a ser un poco más consecuentes y empezamos a ponernos en el lugar de los otros, donde sin darnos cuenta perdonamos mucho más fácil. El orar, el dejar de hacer cosas, por ejemplo, que antes nos parecían lo mejor, empiezan a hacer cosas que no las hacemos porque amamos a Dios y porque queremos vivir una vida que le agrade, y que al final terminan algunas cosas que antes queríamos hacer, terminamos repudiándolas porque sabemos lo malo que son para nosotros. No solo empezamos a cuidar nuestra vida, si no empezamos a cuidar nuestra mente, ya no permitimos que cualquier pensamiento venga, y mediante vamos introduciéndonos en Dios, vamos dándonos cuenta que la palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, y que empezamos a tener un poder que antes no teníamos. Si no es como Goku ni como los superhéroes, es un poder para cuidar nuestras palabras y para echar fuera y para proteger a nuestra familia, a nuestros hijos, y que sin darnos cuenta vemos un mundo espiritual que antes no veíamos, y empezamos a ver cómo este mundo espiritual influye en nuestras decisiones, y si no cuidamos de él y si no estamos fuertes espiritualmente, cualquier cosa nos puede aplastar. Ahora, volvemos a Lucas 15, 12, 13, que dice: el hijo que cree que la libertad está lejos del Padre, como muchos de nosotros hemos pensado. Entonces, al final, muchos de nosotros en algún momento hemos pensado que la verdadera libertad, la verdadera felicidad está lejos del Padre. Eso es una visión incorrecta. Muchos hoy creen lo mismo: para vivir tengo que alejarme de Dios. El hijo se da cuenta que en este mundo lo pierde todo, pero no pierde al Padre. Lo maravilloso de esta historia es que al final, en Lucas 15, 14, 17 dice que el pecado nos promete una libertad, pero nos cobra muy caro. Quiero que este mensaje me presten la mayor atención posible, porque sé que vamos a navegar mucho sobre lo que verdaderamente es el pecado. El pecado no es lo que yo hago. El pecado, dentro de la palabra, se habla de errar en el blanco. El pecado, para mí, dentro del estudio que he hecho, es estar lejos del Padre, estar lejos de la fuente, alejarnos de la vid. El pecado viene como consecuencia de alejarnos de Dios, de alejarnos de ese Dios verdadero,
y empezar a vivir una religión, una religiosidad, un fanatismo, un extremismo, o empezar a vivir en un libertinaje que termina destruyéndonos y termina pagando una factura no solo en nuestra salud, sino en nuestras emociones. Por eso, el dolor no es el castigo de Dios, es consecuencia de decisiones sin Él. Te lo voy a volver a decir de esta manera. El dolor que muchas veces enfrentamos en nuestra vida no es consecuencia del castigo de Dios, porque muchas veces decimos, es que Dios me está castigando. No. Dios no te puede dar de lo que no tiene. Y dentro de lo que Dios tiene para darte es amor, es justicia. Pero el dolor es consecuencia de tomar decisiones sin Él. Yo lo he visto en mi vida. Y sé que muchos de los que estamos acá hemos vivido circunstancias y procesos donde nos dejamos llevar por nuestra emoción y no por el Espíritu Santo. O no nos dejamos llevar, Raulus, por realmente la palabra de Dios. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros queremos sacar a Dios de la ecuación, aún siendo cristianos, porque tenemos temor de lo que nos va a decir Dios. Hablemos de muchas de las bendiciones que vienen disfrazadas de pecado, que parecen bendiciones porque era lo que necesitábamos, pero que sabemos que de alguna manera el enemigo utiliza esos falsos milagros para distanciarnos de la vida. Así que tenemos a un Dios que no castiga, un Dios que no te da dolor, un Dios que al final todo lo permite para que tú vuelvas a Él, porque la misión del Evangelio es que recibas las buenas noticias para que no te pierdas del Padre. Al final, el regreso nace del recuerdo del amor. El hijo pródigo, cuando ya lo había perdido todo, yo espero que tú no tengas que llegar al quebrantamiento del hijo pródigo y que puedas entender este mensaje a tal punto que si tú estás viviendo hoy alejado del Padre, puedas volver a Él. El hijo pródigo vivió en situaciones que parecían lo mejor de la vida. Tenía una fortuna, tenía todo lo que cualquier joven desearía, pero al darse cuenta que los amigos se iban, al darse cuenta que todo con el dinero se puede comprar excepto el amor. El amor no se compra con el dinero. Una buena amistad verdadera, duradera, no se compra con dinero, porque se acaba cuando se acaba el dinero. Entonces, al darse cuenta que todo lo que tenía lo había perdido, que él consideraba correcto, lo había perdido, él se recordó en ese momento cuando estaba dándole a alimentar a los cerdos, y aún los amos le dijo que él no podía comer ni siquiera de los alimentos de los cerdos. Y esto es la suciedad que refleja la vida sin Dios. A veces el separado de Él, muchas veces nada podemos hacer. Por más que consideramos que los lujos, que el dinero, que la fama, que el reconocimiento nos dan una posición, nos encajan en un grupo o nos dan la capacidad de vernos grandes, en algún momento todo esto se cae y se desmorona cuando te encuentras solo en un espejo y ya no te conoces, y no conoces el propósito, no conoces el sentido de la vida, donde careces de sentido de la vida. Entonces, en ese momento donde el hijo pródigo estaba en su peor momento, recordó de dónde venía o cuál era la fuente inagotable de amor. Entonces, yo espero que realmente, si tú estás en una época donde has decidido alejarte de Dios, donde has decidido vivir sin Dios, separado de Él, entiendas que por más que lo intentes, todo va a ser vana ilusión, todo va a ser humo, un humo que te vende la publicidad. Yo hago publicidad y entiendo ese humo que a veces nos vende la publicidad, que no, una falsa felicidad. Lucas 15, 18, 20 dice: me levantaré e iré a mi padre, dijo el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque recordó que en el Padre sí estaba todo lo que él necesitaba. Ahora, recuerda algo muy importante dentro de este mensaje, que nunca es un mal momento para volver a Dios. Siempre es un buen momento para entregarle a Él cada proceso, cada circunstancia, cada dolor. Y hoy no te invito a volver por una religión, hoy te invito a volver por una relación con Dios. Ahora, para los que muchos tal vez no saben esta parte de la historia, si tú no sabías, este padre salía todos los días al encuentro de su hijo. ¿Por qué crees que cuando el hijo pródigo venía, el padre estaba en el camino? ¿Por qué? Porque nuestro padre, y no quiero que se te hagas una mala imagen, pero hay un padre que siempre está ahí esperándote en el camino. Es como aquel padre que tú te vas de la casa de tus padres
de una mala manera y ahí está tu padre o tu madre todos los días mirando a la ventana, de alguna manera esperando en circunstancias que tú vuelvas. Y la imagen que a veces nosotros tenemos cuando nos vamos de casa en mala manera es que nuestros padres van a estar cruzados de brazos y van a decirnos te lo dije, pero muchas veces no se trata de eso. Nosotros, a los que son padres, entendemos lo difícil que es cuando un hijo se va y no se va de la buena manera y hay una sensación constante, tal vez de desasosiego, tal vez de tristeza, y que siempre estamos ahí esperando a los hijos con los brazos abiertos. Y esta es la misma versión de este padre. El padre estaba todos los días en el camino y durante todo el tiempo que se fue el hijo siempre salía del camino, tal vez con la excusa de caminar un poco, tal vez con la excusa de simplemente dar una vuelta, pero la excusa verdadera era ¿cuándo vendrá mi hijo de vuelta? Ese hijo que sé que se había ido, pero que lo amo tanto que lo tengo que dejar ir porque sé que tiene que aprender tal vez a las malas. Muchos de nosotros en alguna parte mixta del camino no queremos aprender a las buenas. Y así tiene que ser también con nuestros hijos. Nosotros no podemos permitir de ninguna manera que el pecado llegue a casa. No podemos permitir que nuestros hijos hagan lo que quieran, sino que así como este padre a veces hay que decir, hijo, te amo con todo mi corazón, pero si no quieres respetar las reglas, si no quieres hacer lo que se manda en casa, te dejo ir. Pero sí me gustaría que supieras esto y decirle la verdad de la vida. Entonces vemos la imagen de este hijo que está volviendo y que entiende que necesita al padre porque separado de él, todo lo que hizo lo llevó a situaciones aún peores de lo que él se podía imaginar. Que en vez de diversión al final encontró vacíos, encontró una vida sin propósito, sin sentido, una vida sin paz, una vida de mucho libertinaje, pero que al final lo llevó a sentirse más solo que nunca. Ahora, este padre que te vengo a decir no le da un sermón y es la versión de nuestro Padre, de Dios, que a veces no tenemos consciente. Dios al final es un Padre que es lento para la ira y grande en amor. ¿Por qué? Porque en vez de este Padre darle un sermón, lo que le dio fue una restauración. Lucas 15, 22, 24 dice, le da ropa nueva. Esto se refleja como una dignidad restaurada. Le da un anillo que es un símbolo de autoridad. Y le da calzado, que significa que ya no es esclavo, sino que ahora se convierte en su hijo. Entonces no hubo un castigo público, hubo restauración completa. Y por eso este mensaje va para los que están lejos de casa, para los que están lejos de sus padres, aún biológicos, aquellos que están en discusión, en peleas interminables, aquellos que no han podido sanar su corazón porque el odio, el rencor, la soberbia y todo lo que trae el no perdonar nos ha llevado, aquellos que tenemos una mala imagen del Padre, como un Padre que nos ha castigado, que el dolor que estamos pasando es porque culpa de Él, porque Él nos está castigando. Pero hoy vuelvo a decirte, nuestro Padre nunca nos va a dar dolor. El dolor es consecuencia de nuestras malas decisiones. Es de tomar decisiones sin el Padre. No te hagas una mala imagen basado en una religiosidad, basado en lo que muchas personas te dicen es que estás así porque has pecado, porque no has dado el dinero, porque no has dado el diezmo, porque simplemente no has hecho las cosas mal. A veces las circunstancias nos llegan y los desiertos nos llegan en otras ocasiones por nuestras malas decisiones y otras ni siquiera tuvimos culpa nosotros, simplemente por el pecado de alguien más que nos alcanza. Así que este Dios de amor y de justicia es un Dios que al final nos disciplina porque nos ama, y la disciplina no viene porque simplemente Él quiere, viene porque Él nos permite ser libres a nuestras decisiones y tomar decisiones sin Él. Ahora, Dios no ignora el pecado y eso no es lo que quiero decir, pero no define a la persona por su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Hay una palabra en Miqueas 7, 18, 19 que dice, el que se deleita en misericordia arrojará al fondo del mar nuestros pecados. Isaías 1:18 dice, si vuestros pecados fueron como la grama, vendrá a ser como la blanca lana. Y en Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar.
Entonces aquí tenemos tres versículos maravillosos que nos demuestran cómo Dios realmente no nos define por nuestro pecado. Primero nos dice que Él se deleita en la misericordia, y la misma palabra dice que Dayan, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana tenemos la posibilidad de levantarnos y de tomar mejores decisiones. Sé que muchos de nosotros nos levantamos cada mañana queriendo hacer las cosas bien. Creo que ninguno se levanta aquí queriendo hacer daño, queriendo hacer mal. Creo que todos de alguna manera queremos cambiar, queremos hacer las cosas bien. Pero muchas veces lo que es el ego, lo que es la soberbia, viene de alguna manera pensamientos que nos destruyen y nos llevan a seguir haciendo daño. Daño a las personas que amamos, daño a las personas que nos rodean, porque estamos quebrados. Entonces, por eso también hoy es una invitación para venir a ese alfarero que te va a aceptar a pesar de lo que eres, pero no te va a dejar igual. Tiene la capacidad para restaurarte. Y dice que por eso Él se deleita en la misericordia. Él arroja al fondo del mar nuestros pecados. Lo que quiere decir, o lo que dice la palabra, que ahora al final dice que Él le interesa que entiendas que el pasado es pasado y que ya no puedes hacer nada para cambiarlo. Sí, no, por más que intentes, no vas a poder añadirle un segundo a tu vida, pero lo que sí puedes hacer es extenderte a lo que está delante. Es extenderte a un mejor hoy, a intentar realmente entregarle a Él el control y dejar que Él haga las cosas nuevas en ti. Ahora Isaías nos recuerda también que nuestros pecados fueron como la grama, fueron cortados y que vendrán a ser como la blanca lana. Vive y Él empieza una purificación en nosotros, recordando que aquellos pecados que no podemos perdonarnos, así como ese hijo pródigo que venía a recibir, aunque sea ser el jornalero de su padre, y el padre no te quiere como un esclavo. El Padre no te quiere como un trabajador más. El Padre te quiere dar la autoridad que hay como un hijo y ser coheredero con Él de todas sus promesas. Porque Dios no ve tu pecado como una mancha imborrable, lo ve como un error que puede ser sanado. Hoy muchos vemos el pecado en nuestra vida como una mancha que nadie puede quitar. Sí. Y esta es una de las mentiras en las cuales yo viví durante mucho tiempo. Uno, el sentirse sucio, el sentirse que realmente Dios no le ama, que nuestras equivocaciones van mucho más que el amor de Dios, no es verdad. El pecado no es una mancha imborrable, es un error, familia. Es un error que todos podemos llegar a cometer de alguna u otra manera. Y sé que muchos hemos cometido muchos errores. Gracias, Vivi. Muchos hemos pasado por situaciones donde sabemos que nuestros errores han afectado aún a los que amamos. Pero sigue siendo un error. Sigue siendo un error que de alguna manera podemos restaurar, podemos volver a comenzar. Y al final dice que la manera de que ese error sea tirado al fondo del mar es confesar. Muchas veces, a veces la confesión nos trae paz y nos trae la capacidad para poder dejar atrás todo pecado no confesado. Familia, todo aquello que yo no confiese, pues va a ser una de las armas que el enemigo va a utilizar para destruirte. Porque si yo no expongo mis errores, no hay arrepentimiento, tal vez llegue a remordimiento. Pero Dios hoy quiere también que puedas entregarle a Él. Tal vez hay pecados que no le puedes confesar a las personas, pero sí se los puedes confesar a Dios y permitir que Él los ponga como esa blanca lana. En Salmo 133:4 dice: si mirares a los pecados, pero en ti hay perdón. Porque esta verdad es tan necesaria hoy, porque muchos vivimos presos de una mala imagen de Dios, vivimos presos de pecados, porque siempre que fallamos de alguna manera vienen los pensamientos que no somos adecuados, que Dios nunca nos va a amar, que nunca vamos a ser perdonados, que para qué nos volvemos a acercar a Dios si realmente vamos a seguir fallando. Y es ahí donde tenemos que entender que cuando yo fallo, aun cuando yo soy cristiano, es cuando más cercano tengo que estar a Dios. Tenemos la imagen de una persona, de un hijo que se equivoca tanto, pero que entiende que en su padre hay restauración. Ahora, sabemos que hay muchos que vivimos hoy con culpa crónica,
Hay muchos que vivimos hoy con vergüenza. Hay muchos que vivimos hoy con miedo al rechazo. Hay muchos que vivimos hoy con ansiedad espiritual. Hay muchos que vivimos hoy con autoacusación. Y confundimos la voz de Dios con la del acusador. Sí, en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación. Escucha muy bien. Yo quiero restaurarte hoy con esta palabra. Y quiero restaurar a aquellos que no se han podido perdonar. Digo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí que yo puedo hacer las cosas nuevas de ti. Tal vez tus padres biológicos te han dicho que tú no vas a cambiar. Tal vez muchos te han dicho que tú no vas a mejorar, que tú vas a seguir siendo el mismo de antes y tú te lo has creído. Y sigues viviendo una vida que no es la que Dios quiere para ti porque tú has creído esa mentira de que siempre vas a estar condenado, que siempre vas a estar preso, que esa adicción, que ese proceso, que esa infidelidad, que lo que has hecho nunca va a ser restaurable. Pero con esta palabra se desmiente todo ello. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hoy te quiero decir cuánto te ama el Señor. Claro que Él te ama y claro que sabe que tú te vas a equivocar. Jesús vivió como hombre y Él entiende a lo que estamos expuestos hoy como seres humanos. Y sabe que muchas de nuestras faltas y nuestras fallas y nuestros pecados, aunque consideramos que son imperdonables, sí pueden ser perdonados. Aún Apocalipsis 12:10 dice, el acusador acusa, Dios restaura. Y si sientes una acusación constante, no estás hablando con Dios. Estás hablando con alguien diferente a Dios, estás hablando con el enemigo. Estás hablando con hombres y mujeres que no entienden el poder de la restauración a través del amor. Ahora, si vamos a la ciencia y a la salud, se habla de que el amor es lo que sana. En la psicología y la neurociencia hablan que la vergüenza paraliza, a diferencia de la gracia de Dios. Y para los que no entienden, estamos en la gracia de Dios. La gracia de Dios y la dispensación de la gracia ha venido por Jesucristo. Entonces, la gracia moviliza a cambiar, moviliza a dar pasos de fe. La neurociencia y la psicología hablan de que ambientes de aceptación facilitan cambios duraderos. Entonces, primero hay que aceptar lo que somos o lo que éramos, porque la palabra dice que éramos pecadores. Ahora vivimos en Cristo Jesús y el pecado no se puede enseñorear de mí. Y ahora tengo un poder sobrenatural de dominio propio para tomar decisiones consecuentes a esa nueva naturaleza, mi hermano Alexander, Diana. Ahora, sabemos que el perdón reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer es perdonar. Y si decimos, pero ¿cómo voy a perdonar si tú mismo oras por el perdón? Dices, Miranda, muchas veces, perdóname Dios, como también yo perdonaré a quienes me han ofendido. Entonces el perdón reduce el estrés, la ansiedad y la depresión y activa esa esperanza a procesos de sanidad emocional. Ahora, la forma como ves a Dios impacta tu salud emocional. Te va a impactar. Un Dios castigador genera siempre huida de Él, pero un Padre amoroso genera arrepentimiento genuino que nos lleva a cambiar de dirección. Romanos 2:4 dice, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, reduciendo el tema de la ciencia y la psicología y la neurociencia nos hablan de que siempre una persona que quiere seguir caminando con Dios tiene que llegar con arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es simplemente reconocer que solo no podemos, permitir que Dios se perfeccione en medio de nuestra debilidad. El arrepentimiento genuino es entender que hay muchas cosas en mi vida que por más que yo intente mis fuerzas no las voy a poder sobrellevar. Por más que yo quiera ser un buen padre, una buena madre, sin Dios no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Porque Dios me va a dar la habilidad, la capacidad para yo poder, a través de los dones del Espíritu, ser más bondadoso con mis hijos, ser más misericordiosos, aprender a tener dominio propio y no dejarme actuar por la emoción o por sus errores, sino saber cómo yo corregirlos. Y es en medio del arrepentimiento que estos dones son más que revelados. Ahora, ¿yo cómo puedo vivir en esta verdad hoy? Cambiando primero la imagen que tengo de Dios en mi mente a través de la revelación de la palabra. Dejar de huir de Dios y regresar siempre a Él cada vez que lo necesite, Fernanda, Alejandro. Confesar sin miedo.
Muchas veces tenemos miedo, pero hay que confesar sin miedo. Recibir una identidad nueva como hijo, no como esclavo. Perdonarme como Dios ya te perdonó o ya nos perdonó, y vivir desde la gracia hacia la obediencia. Siempre cuando yo veo la diferencia, cuando una persona se acerca a Dios por temor al infierno o por temor al castigo, cuando una persona se acerca a Dios por amor, porque ha encontrado que Dios de tal manera te ha amado, y encuentras el amor de Dios que ha tenido contigo, que te ha sacado de valles, de sombras, de circunstancias tan difíciles, que simplemente tú obras por amor. Y por eso es tan difícil nosotros llegar a Dios por obediencia y no por temor. No hablo de un temor reverente, hablo de un temor de miedo al infierno. Entonces, la palabra dice en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Sé que muy pocas veces se nos predica de gracia. Hoy vemos muchas predicaciones de condenación. Dios te va a castigar, Dios te va a mandar al lago del infierno. Entendemos que hay personas que están llamados a eso. Por ejemplo, vemos a un Juan el Bautista que predicaba sobre arrepentimiento. Arrepentirte o te vas a quemar en el infierno, te vas a quemar en la paila. Pero vemos a un Jesús que vino a darnos esta palabra: acércate confiadamente al trono de la gracia. Sí, yo vengo a predicarte hoy gracia, no como licencia para que peques, sino como una invitación a entender que Dios sí nos espera con los brazos abiertos, que Dios sí nos acepta a pesar de lo que somos, pero no nos deja igual, que Dios es un Dios que nos mira no desde lo que hemos hecho, no desde lo que nos hemos equivocado, sino desde lo que podemos llegar a ser. Y no hay nada mejor en la vida, que ver a un Dios que nos ve no con la mirada de lo que hemos fallado, sino de un Dios que confía en nosotros, así como cuando le dijo a Gedeón, hombre forzado y valiente, porque a veces necesitamos escuchar eso. A veces debemos ser esos padres que animen a sus hijos, y que aunque muchos no vean lo que ellos pueden llegar a hacer, a esos que están pasando por una adicción, por un proceso, y decirles: yo sé lo que tú puedes llegar a hacer, porque lo he visto, desde el vientre te tuve y sé lo que puedes llegar a hacer. Tú no eres esta situación, tú no eres esta adicción. Y esto lo cambia todo, familia. Cuando tú puedes mirar a un hermano que realmente no está bien, y en vez de condenarlo, de terminarlo de destruir, porque tienes la potestad para destruirlo con tus palabras, y afirmarlo y decirle: ¿sabes qué? Esta situación no te define. Sé que te has equivocado, sé que has fallado, pero quiero decirte que te amo y que eres una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Que esta temporada no ha sido la mejor contigo, pero sé que puedes sacar adelante ese matrimonio. Sé que esta equivocación, todo lo podemos cometer porque somos seres humanos, pero veo un hermano que restaura su hogar, veo un hermano que sale de esa adicción, veo un hermano que es más fuerte que esa circunstancia. Decirle a un hijo a los ojos: hijo, sé que tú puedes, porque yo sé lo que tú puedes llegar a hacer. Decirle a un padre: padre, sé que has luchado durante mucho tiempo con esto, pero también he visto un padre amoroso, un padre que puede sacar las cosas buenas. He visto cosas muy buenas en ti. Y esto es lo que muchas personas hoy necesitan más que una reprensión. Y esto es lo que el padre hizo con el hijo pródigo. En vez de reprimirlo, porque tenía toda la autoridad y potestad para decirle: te lo dije que no te fueras, te lo dije que te ibas a gastar y que ibas a volver, y mira cómo estás ahora. En vez de eso, lo abrazó. En vez de eso, lo restauró, lo restituyó. Ya mucho después podemos ver tal vez que lo corrigió, que de alguna manera le puso todo sobre la mesa, pero a veces lo único que necesitamos es, en vez de una reprensión, es amor. Es una palabra de ánimo. ¿Qué debemos de vencer en nuestro interior para que reine Cristo y nos dé esa habilidad para restaurar a las personas y no para condenarlas todo el tiempo? Pues dejar una imagen distorsionada de Dios. Dejar que el miedo siga siendo ese castigo. Dejar la vergüenza, dejar todo aquello que nos separa de Dios, porque el Padre no cambia cuando el Hijo se fue. Él no cambió, tampoco cambió cuando el Hijo volvió. El que cambió fue la imagen del Padre en el corazón del Hijo. Hoy Dios sigue saliendo al camino, y por eso esta palabra es para todos los que están acá.
Hoy Dios sigue esperándote. Hoy Dios sigue restaurando. Hoy Dios sigue poniendo anillos donde hubo vergüenza. Así que no tengas miedo de volver, no tengas miedo de acercarte a Dios, no tengas miedo de empezar de nuevo, no tengas miedo de decir: Señor, estoy cansado de vivir esta vida. Estoy cansado de hacer un Dios a mi manera. Estoy cansado, Señor, de intentar en mis fuerzas. Estoy cansado de querer ser, Señor, el más fuerte cuando no he aprendido a delegar, no he aprendido a decir no. He querido llevar todo el peso encima de mí y sé que no puedo, Señor. Estoy desgastado, estoy cansado. Estoy cansado, Señor, de vivir una religiosidad cuando por dentro estoy destruido. Estoy cansado, Señor, de hacer las cosas solamente por una religiosidad, pero no por amor. Quiero vivir una vida conforme a tu voluntad. Quiero, Señor, vivir conforme a tu evangelio, conforme a las buenas noticias. Quiero, Señor, que tú me des la posibilidad de poder dar pasos de ahora en adelante de fe. Así que perdóname por creer mentiras sobre ti, Padre. Pensé que me castigarías, Señor, cuando tú estabas esperando abrazarme. Pensé que me rechazarías cuando tú estabas listo para restaurarme. Pero hoy regreso, no, Señor, como un esclavo, sino como tu hijo. Sana mi corazón, Señor, de toda culpa, de toda vergüenza. Cambia mi imagen distorsionada que tenía de ti y distorsionada que tenía verdaderamente de la religión. Pon en mí, Señor, ropas nuevas, Señor, porque necesito, Señor, cambiar mi vida. Necesito cambiar mi mente, mis pensamientos. Renueva mis pensamientos. Reina en mi corazón, Señor, enséñame a vivir desde tu gracia, a caminar con obediencia. Gracias porque no defines mi vida por mi error. Porque aunque me da rabia conmigo mismo las equivocaciones que he tenido, caer otra vez, Señor, abrir mi corazón cuando no lo debía abrir, porque vi todas las señales, Señor. Pero sé, Señor, que soy humano. Sé, Padre, que al final muchas decisiones las he tomado separado de ti, pero de ahora en adelante, Señor, me aferraré con todas mis fuerzas. De ahora en adelante, Señor, encontraré, Señor, en ti la respuesta, Señor. No me separaré más nunca de ti. Separado de ti no tomaré ninguna decisión, Padre. Siempre te preguntaré, siempre te pondré, Señor, en mi camino, en mis planes, en mis deseos, en mi negocio, en mis proyectos, en mis anhelos. Te pondré, Señor, en esta temporada también para que mi familia pueda conocerte. Para que todos, Señor, en casa puedan conocerte. Yo empezaré, Padre, porque estaba esperando que empezara otro. Pero yo empezaré, Señor, a ceder, a no querer siempre tener la razón. Empezaré, Señor, a dejar esa imagen distorsionada de ti y empezaré a vivir, Señor, por amor, por obediencia, porque de tal manera me has amado que hoy entiendo que lo has dado todo, Señor, para que yo tenga una vida y vida en abundante y deje de vivir en orfandad, deje de vivir en temor. Padre, gracias, Señor, porque hoy me he dado cuenta cuánto me has bendecido, cuánto me has levantado, cuánto me has sostenido, cuánto me has ayudado. Llego a este 23 de diciembre del 2025 viendo, Señor, que me has sacado de circunstancias que nunca pensé salir, que me has devuelto, Señor, la fe, que me has devuelto, Señor, mi familia, que me has devuelto, Señor, las fuerzas para seguir adelante. Hoy entiendo que no todo es trabajo, Señor. Hoy entiendo que no todo, Señor, es hacer cosas. Hay cosas más importantes, lo esencial, Padre, que a veces se me olvida. Hay cosas, Señor, más importantes como el estar también cerca a ti, Señor, que me da la seguridad y la confianza para estar tranquilo, Señor, porque había perdido mi paz, Señor, pero hoy la reencuentro a través de tu gracia, porque tu gracia hoy me ha alcanzado con este mensaje. Tu gracia hoy me ha hecho reconocer, Padre, que te necesito más que nunca, que no puedo estar lejos de ti, que necesito, Señor, empezar desde hoy mi vida contigo, Señor, mis planes contigo, mis sueños contigo. En el nombre de Jesús yo te bendigo y te ato a la bendición y espero que el Padre te acompañe siempre a cada paso you need. Te acompañe a cada paso y a cada decisión. En el nombre de Jesús decimos amén, pero antes de despedirnos quiero que cierres los ojos también por un momento y te imagines esta escena. Un padre mirando el camino todos los días. Cierra los ojos por un momento y dile, Padre, gracias, Padre, porque se me había olvidado, Padre, que tú siempre me esperabas con los brazos abiertos. Entonces imagínate a un padre mirando en el camino todos los días, no para vigilar, sino para esperar al hijo que se fue, el hijo que falló,
el hijo que se equivocó, el hijo que gastó todo, pero que nunca dejó de ser hijo. Y ese hijo hoy puede ser tú, porque Dios te está esperando, no que te arrastres, te está esperando que vuelvas. Y cuando vuelves, no te va a dar un discurso, te va a dar identidad, te va a recordar que eres amado, quién eres en Él, no va a recordar tu error. Y si hoy esta palabra tocó tu corazón, no la apagues, no la ignores, no postergues, vuelve, acércate y descansa en Él, porque el Padre sigue en el camino. Y mientras Él espera, siempre habrá esperanza. Así que te bendigo, te abrazo y recuerda que mañana puede ser demasiado tarde. Sí, mañana no sabemos si vamos a estar acá. Y hoy es una buena oportunidad para reconciliarnos, para confiar en que Dios ha sido bueno todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Así que si Dios te bendijo hoy, espero que así haya sido, puedas dejarme un amén en los comentarios.